Era un sábado de cielo lavado, de esos que dejan un brillo de vidrio en las cosas, cuando la mujer dobló por la avenida donde los árboles parecían peinados por alguien con mucho tiempo y poca prisa, y el guardia de la garita saludaba como si conociera el precio de cada auto que entraba. Había salido temprano con la misma maceta de hortensias que llevaba años multiplicando en su patio, envuelta en papel craft y atada con un cordel que olía a tienda de barrio. Decía que las plantas, como la dignidad, crecían mejor sin demasiados adornos. Frenó frente a la mansión y el portón negro se abrió con un susurro eléctrico que no invitaba, sino que enseñaba. Por un segundo vio su reflejo en el vidrio polarizado. Una mujer de manos curtidas, reloj con el cristal rayado, vestido sobrio que caía bien porque estaba limpio, no porque fuera caro. Pensó sin amargura, pero con ironía, que a veces el éxito de los hijos es un espejo colocado demasiado alto, y las madres terminan mirándose desde abajo. Recordó el primer día de escuela del muchacho, los cordones mal atados, la mochila grande, el dibujo de una casa con techo rojo que él decía que construiría para las dos cuando fuera alguien. Apretó el freno de mano, respiró hondo hasta sentir que el aire ocupaba cada esquina de sus costillas y bajó con cuidado para no golpear la maceta, como si ese pequeño gesto pudiera proteger algo más que una flor. El pavimento despedía un olor tenue a manguera recién usada y las fachadas blancas parecían clínicas en fin de semana, demasiado limpias para esconder vida. Se dijo, con esa voz interna que usan las mujeres que han aprendido a no temblar, que era invitada, no sospechosa, madre, no aspirante, raíz, no ornamento. Y caminó hacia la puerta sintiendo que, a pesar de todo, estaba entrando en una casa que de algún modo también había pagado. Tiffany abrió con una sonrisa calibrada, esa que cierra exactamente cuando la cámara hace clic, y el perfume que llevaba dejó una estela de pera, helada con metal que le pinchó la memoria como una aguja. El hall lucía un mármol tan brillante que devolvía la luz como un lago estirado, y un arreglo de orquídeas blancas, altas y obedientes, parecía diseñado para que miraran a la gente por encima del hombro. Había voces que venían de un comedor profundo, risas dentadas, relojes que anunciaban otra zona horaria moral, y palabras como cata, edición y reserva, que funcionaban más como contraseña que como conversación. La mujer sostuvo la maceta con ambas manos, y Tiffany, con delicadeza sin afecto, la tomó como se evalúa un objeto en una boutique: peso justo, presentación correcta, historia innecesaria. El hijo apareció con una prisa de anfitrión que se disculpa por existir. La abrazó corto, correcto, como si temiera dejar arrugas en una noche alisada a plancha. La sentaron en una punta que no era cabecera ni centro, una geografía perfecta para que estuviera y no estorbara. Los cubiertos dorados devolvían el rostro de cualquiera, menos el propio. La mesa parecía un set: copas altas, pan sin migas, velas que no olían, flores sin tierra. Todo correcto, nada vivo. Ella pensó en la sopa de ajo de los inviernos pobres, en las cucharas desparejadas que jamás dejaron a nadie con hambre, y sonrió sola, como quien se protege con una foto guardada en el forro del abrigo. Cuando anunciaron el brindis memorable, una botella fue colocada sobre un pedestal de acrílico con la solemnidad que en su barrio se reservaba a los santos de procesión, y supo, con ese presentimiento que solo dan los años, que el lujo esa noche iba a costar demasiado. Tiffany levantó la botella con una sonrisa de porcelana. Chateau de Margaux, 2017, edición privada, dijo, saboreando cada palabra como si fuera parte del buqué. Los invitados asintieron con gestos teatrales, y el hijo, algo nervioso, llenó las copas con movimientos medidos. La madre miró la etiqueta un instante y, sin intención de provocar, comentó en voz tranquila: «Creo que vi este vino en oferta en Costco la semana pasada». El aire se detuvo. Las risas se apagaron una a una como velas sin oxígeno. Tiffany parpadeó, clavando la vista en su suegra con una expresión entre incredulidad y ofensa, y el hijo carraspeó, buscando una salida imposible. La mujer no entendió el efecto de sus palabras. En su mundo, los precios se comentaban sin vergüenza. Allí eran sagrados. Intentó sonreír para aliviar el silencio, pero la tensión ya había tomado asiento. El resto de la cena se volvió una coreografía de gestos educados y cuchillos que rozaban los platos con un sonido más afilado que el acero. Ella masticó en silencio, sintiendo que el sabor de la comida se deshacía como ceniza. Al final, cuando los invitados se dispersaban entre halagos torpes y excusas tempranas, el hijo se acercó y le pidió que lo acompañara a su despacho. El trayecto fue corto y largo al mismo tiempo. Cada paso sobre el mármol resonaba como un reproche. Dentro, el aire olía a cuero,
y a perfume masculino mezclado con el zumbido de un reloj caro. El hijo cerró la puerta con un suspiro que parecía arrastrar toda su vergüenza. «Mamá», dijo, sin mirarla directamente, «quiero que te disculpes con Tiffany, o que te vayas». Ella no respondió. Por un momento pensó que había oído mal, pero él repitió, esta vez con los ojos fijos en el suelo, como si se escondiera del eco. Entonces la mujer comprendió que el lujo puede convertir el amor en protocolo, y que su hijo ya no hablaba como hijo, sino como custodio de una imagen. Y ese descubrimiento le dolió más que cualquier palabra. Salió del despacho con el corazón golpeándole el pecho, como si cada latido le recordara que había cruzado una línea invisible. En el salón los invitados fingían conversar, pero el aire seguía tenso, inmóvil. Tiffany, sentada con la espalda perfectamente recta, mantenía su sonrisa congelada, una mueca que más parecía una máscara mal colocada. La madre la observó unos segundos, sin rabia, solo con una tristeza que no necesitaba palabras. Luego se acercó al centro de la sala, dejando que sus pasos resonaran sobre el mármol, y cuando habló, su voz era firme, tan clara que hizo temblar las copas. «Tiffany, le pido disculpas por tener que fingir, por creer que el precio de las cosas define el valor de las personas, y por mi hijo, que aún no sabe lo que eso significa». El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo contuviera la respiración. Los invitados se quedaron inmóviles, atrapados entre la admiración y el miedo a reaccionar. Tiffany intentó hablar, pero ninguna palabra encontró salida. Fue la madre quien dio la vuelta primero, recogiendo su bolso con la misma dignidad con la que había entrado. Esa noche la historia del vino del Costco se convirtió en leyenda de barrio cerrado. Algunos la contaron riendo, otros con respeto, pero todos coincidieron en una cosa. Nunca habían visto tanta verdad en una mesa tan cara. La madre volvió a casa sola, con las manos vacías pero el pecho liviano, como si hubiera soltado una carga que no sabía que llevaba. Encendió la luz de la cocina y el olor familiar del pan guardado le dio la bienvenida. Cálido, honesto, sin etiquetas. Se quitó los zapatos y por primera vez en años se permitió llorar. No de pena, sino de desahogo. Lloró por el hijo perdido detrás de un apellido recién estrenado, por las palabras que no dijo y por las que nunca volvería a callar. Cuando se miró en el espejo sobre el fregadero, vio arrugas nuevas pero también una mirada más limpia. En silencio preparó café y se sentó junto a la ventana, observando la noche que por fin no la juzgaba. Y en ese momento, sin saberlo, empezó a recuperar algo que Tiffany jamás podría comprar: su voz. A la mañana siguiente, las redes sociales del vecindario ya hablaban del incidente. Las versiones variaban. Algunos decían que la madre había humillado a Tiffany, otros que había hecho lo que cualquiera con dignidad habría hecho. El hijo, encerrado en su oficina, no podía concentrarse en nada. La frase «pide disculpas o vete» le retumbaba en la cabeza como una campana rota. Recordaba el rostro de su madre, su calma, su mirada herida, y comprendía que no era ella quien había cruzado la línea. Era él. Mientras Tiffany hojeaba revistas en silencio, fingiendo normalidad, él sintió que algo dentro de sí se desmoronaba. Las paredes de aquella casa, perfectas y brillantes, se le hicieron ajenas. Por primera vez en mucho tiempo quiso escapar de su propio éxito. Pensó en las manos de su madre, ásperas pero seguras, en el olor a jabón de su infancia, y entendió que lo había perdido todo tratando de pertenecer a un mundo que nunca lo aceptaría del todo. Esa tarde, sin avisar, tomó las llaves del coche y condujo hasta el viejo barrio donde había crecido. El camino era un túnel de recuerdos. El mercado con las frutas apiladas, el sonido de los niños en bicicleta, el perro que siempre dormía frente a la ferretería. Detuvo el auto frente a la casa de su madre, más pequeña de lo que recordaba, pero aún viva. En el porche ella regaba las plantas, con un vestido sencillo y las manos manchadas de tierra. El hijo bajó sin saber qué decir. Ella lo miró, sin sorpresa ni enojo, como quien ve llegar al invierno sabiendo que tarde o temprano vuelve. «Tenías razón, mamá», murmuró él. Ella no respondió, solo le abrió la puerta. El aroma a café y pan recién hecho lo envolvió como un abrazo, y en ese olor simple y real comprendió lo que había estado buscando en todos los lugares equivocados. Sentados frente a frente, con la mesa entre ellos, el hijo comenzó a hablar. Al principio fue con torpeza, como quien intenta traducir un idioma que olvidó, pero poco a poco las palabras empezaron a fluir.
Le contó que Tiffany había construido una vida de apariencias, los bolsos falsos, las joyas alquiladas, las fotos retocadas en viajes que nunca existieron, que el vino efectivamente venía del supermercado y que la bodega francesa era solo una etiqueta pegada sobre otra. Confesó que había sabido todo eso durante meses, pero que no había tenido el valor de enfrentarlo. Temía perder lo que creía amor, cuando en realidad solo tenía miedo al vacío. La madre escuchaba en silencio, con los ojos humedecidos pero la voz serena. No sentía odio por Tiffany, sino tristeza por el hijo que había aprendido a mentirse para no decepcionar. Lo importante no es cuánto se gana, hijo, dijo al fin, sino cuánto de uno mismo se pierde en el intento. Él bajó la cabeza y por primera vez en años volvió a sentirse pequeño y humano. Esa noche durmió en la habitación donde aún quedaban restos de su infancia, el póster de un jugador de fútbol, el trofeo de ciencia escolar, el reloj despertador que aún funcionaba. La madre lo observó desde la puerta con el corazón apretado. Se dio cuenta de que aunque los años habían pasado, el amor no envejecía, solo cambiaba de forma. En el silencio de la madrugada escuchó su respiración tranquila y se permitió sonreír. Pensó en lo irónico que era. Toda una vida trabajando para que su hijo subiera, y cuando lo logró, tuvo que caer para encontrarse. El reloj marcó las 3, y el viento movió las cortinas como si la casa respirara junto a ellos. En ese momento la madre supo que la verdadera riqueza no estaba en las paredes, sino en el techo que cobija sin condiciones. Apagó la luz del pasillo y murmuró un gracias al aire, no por el dolor vivido, sino por la lección escondida dentro de él. El perdón, entendió, también podía ser un lujo. Al amanecer, el hijo preparó café, algo que no hacía desde su adolescencia. El aroma llenó la casa y despertó a su madre, que lo encontró de pie, mirando por la ventana. No hablaron mucho. A veces el silencio cura más que las palabras. Ella se sentó frente a él y juntos tomaron el café caliente, mirando cómo el vapor se mezclaba con la luz que entraba por la cortina. El hijo le dijo que había decidido vender la casa, que no quería seguir viviendo en un museo de apariencias. La madre lo observó en silencio, buscando en su rostro al niño que solía traerle flores arrancadas del parque. Las raíces no se venden, pensó, pero no lo dijo. Él sonrió, como si le hubiera leído la mente. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban en el mismo lugar, no solo físicamente, sino en el alma. Y el café, aunque sencillo, tuvo el sabor más caro del mundo. Esa misma tarde, Tiffany llegó a la casa vacía que habían compartido. El eco de sus tacones fue el único testigo del final. Abrió los armarios, vio los huecos donde antes había relojes, trajes y promesas, y comprendió que el lujo no servía de refugio cuando la verdad se marchaba. Dejó las llaves sobre la mesa y cerró la puerta sin mirar atrás. En otro barrio, la madre y el hijo cocinaban juntos, torpemente entre risas y harina en las manos. Ella le enseñaba a amasar pan, y él, entre bromas, le contaba cómo había olvidado lo que era tener hambre de cosas reales. Pan se quemó un poco, y ambos rieron hasta las lágrimas. Fue un momento pequeño, doméstico, pero tan puro que ninguna cena elegante podría compararse. Ahí, entre el ruido del horno y el olor del pan, la vida les estaba dando una segunda oportunidad, y ninguno de los dos pensaba desperdiciarla. Durante los días siguientes, el hijo se quedó en casa de su madre, ayudándola con las reparaciones que hacía tiempo había pospuesto. Pintaron juntos las paredes del porche, cambiaron bombillas y arreglaron una cerca vieja que el viento había torcido. En cada tarea cotidiana parecía que estaban reconstruyendo algo más que madera o pintura. Estaban reparando la confianza. La madre notaba cómo él la miraba diferente, no con culpa, sino con respeto. Y eso, más que cualquier disculpa, era lo que realmente sanaba. Una tarde, mientras colgaban una maceta, él le dijo: «Siempre quise darte una casa mejor, y lo logré, pero me perdí dentro de ella». Ella sonrió y respondió: «Las casas no necesitan ser grandes, solo tener puertas que se abran con cariño». Él bajó la mirada y rió con tristeza, comprendiendo que en su intento de impresionar al mundo, había olvidado quién lo enseñó a construir. El perdón, entonces, se volvió una presencia silenciosa, como una brisa que entra sin pedir permiso y se queda para siempre. Las noticias del escándalo del vino se fueron apagando poco a poco. Tiffany desapareció de las reuniones sociales y sus antiguas amistades empezaron a distanciarse como si su brillo hubiera perdido voltaje.
Mientras tanto, el hijo volvió a su trabajo con otra actitud, menos obsesionado con la apariencia y más atento a lo esencial. Empezó a donar parte de su salario a una fundación local que ayudaba a mujeres mayores sin apoyo familiar, algo que su madre nunca mencionó, pero que comprendió con una sonrisa silenciosa. Cada domingo la casa volvía a llenarse de olor a pan, a tierra mojada y a risas sinceras. La hortensia del porche floreció con más fuerza que nunca, como si también celebrara el retorno a lo simple. A veces, la madre pensaba que la vida no castiga, solo acomoda, y que a veces el amor, para corregir su rumbo, necesita romperse. Así, sin discursos ni promesas, ambos aprendieron a convivir con las grietas, como quien acepta que la luz entra por los lugares donde la vida nos rompió. Un sábado por la mañana, mientras el hijo limpiaba el jardín, encontró bajo la tierra una pequeña caja metálica oxidada. La abrió con curiosidad y descubrió dentro un puñado de fotos viejas. Él de niño, su madre joven, un cumpleaños en el patio con pastel hecho en casa y globos mal inflados. Las imágenes tenían los bordes amarillos, pero la sonrisa de ambos seguía intacta. Llevó las fotos al interior y las colocó sobre la mesa, junto al reloj reparado que ahora usaba todos los días. Su madre se detuvo al verlas y soltó una risa entre nostálgica y dulce. «Eso fue el verano que se nos rompió la heladera», dijo. «Tuvimos que enfriar los refrescos en la tina, con hielo del mercado». Él rió también, comprendiendo que esos momentos humildes que antes le avergonzaban eran el verdadero tesoro que había intentado reemplazar con lujo. Las lágrimas que le brotaron no fueron de tristeza, sino de gratitud. El pasado, pensó, no siempre pesa. A veces sostiene. Esa noche cenaron al aire libre, bajo una guirnalda de luces que él mismo había instalado. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían colgar tan bajas que casi podían tocarlas. La madre sirvió sopa caliente en tazones desiguales, con cucharas que no combinaban, pero con un sabor que hacía callar cualquier conversación. Mientras comían, él le preguntó si alguna vez había sentido vergüenza de no tener más. Ella lo miró, apoyó la cuchara y dijo: «Nunca me faltó nada, hijo, solo me faltabas tú». El silencio que siguió fue tan lleno que ni el canto de los grillos se atrevió a interrumpirlo. Entonces él se levantó, la abrazó por detrás y apoyó el mentón sobre su hombro. Era un gesto simple, pero en ese contacto se resumían años de distancia y redención. El aire olía a pan tostado, a hogar, y por primera vez en mucho tiempo ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Pasaron los meses y el hijo comenzó a visitarla incluso entre semana, llevando flores o simplemente pasando por café. La rutina se volvió un puente, un recordatorio de que el amor también se cultiva con constancia. Una tarde de otoño, mientras barrían las hojas del patio, él le dijo: «¿Sabes, mamá? Antes pensaba que éxito era tener más que los demás. Ahora creo que es tener menos miedo». Ella dejó la escoba a un lado y lo miró con ternura, esa que atraviesa la piel y llega al alma. «Entonces por fin estás aprendiendo lo que cuesta barato», respondió, sonriendo con ironía dulce. Rieron juntos y el sonido de esa risa se elevó, chocando con el viento y las ramas, como una melodía que la casa reconoció. Las sombras del atardecer se estiraron sobre el suelo, y la madre pensó que la felicidad no hace ruido, simplemente se instala y observa. Esa noche antes de dormir, escribió en un papel una frase que había escuchado alguna vez: «Quien se viste de verdad nunca pasa de moda». Tiffany, mientras tanto, intentaba rehacer su vida. Publicaba fotos antiguas en redes, fingiendo viajes y cenas que ya no existían. Pero la atención se desvanecía, como un perfume caro evaporándose en el aire. Sus amigas, aquellas que la rodeaban por interés, habían encontrado nuevos brillos que admirar. En el inocente fondo, ella sabía que su caída no había comenzado con el comentario del vino, sino mucho antes, cuando decidió fingir para sentirse suficiente. Una tarde, al pasar frente a la antigua mansión, vio las luces apagadas y sintió un hueco en el pecho. No era amor lo que extrañaba, sino el aplauso, y comprendió con un temblor silencioso que nadie aplaude por mucho tiempo una mentira. Siguió caminando, con los tacones resonando como un eco de lo que ya no era. El mundo, pensó, se había vuelto un espejo que ya no reflejaba su rostro. Mientras tanto, el hijo comenzó a recibir llamadas de antiguos conocidos, curiosos por saber qué había pasado realmente. Respondía con calma, sin justificar ni culpar a nadie. Decía simplemente: «Solo descubrí lo que vale la verdad». Y esa frase, repetida sin pretensión, empezó a ganarle un respeto diferente, uno que no dependía de relojes ni automóviles.
En el trabajo notaron el cambio. Menos ansiedad, más humanidad. Sus compañeros lo veían comer en el asiento de cafetería común, reír con los empleados de limpieza y hablar con gratitud de su madre. Ella, sin saberlo, se había convertido en una especie de leyenda entre quienes lo conocían. La mujer que enseñó con un gesto lo que muchos libros no logran explicar. Una noche, al llegar a casa, él encontró una nota pegada en la nevera. No olvides comprar harina y seguir siendo tú. Sonrió pensando que algunas instrucciones son tan simples que deberían venir en los contratos de la vida. La madre, por su parte, retomó su costumbre de escribir en un cuaderno de tapas gastadas. Allí anotaba pensamientos, frases, pequeñas memorias que no quería que se perdieran. En una página escribió: «El amor es como el pan. Hay que amasarlo todos los días, aunque se tenga harina de sobra». Otra decía: «No todos los silencios son vacíos. Algunos solo están descansando de tanto ruido». Su escritura no era elegante, pero tenía alma. A veces su hijo le pedía que le leyera lo que escribía, y ella, con cierta timidez, lo hacía. Él solía decirle que debía publicarlo, pero ella se negaba. «No, hijo», respondía, «esto no es para vender, es para recordar». Y en ese intercambio de palabras sencillas se notaba que ambos habían encontrado lo que habían perdido: el orgullo de hablar el mismo idioma del corazón. Una tarde lluviosa, el hijo llevó a su madre a almorzar a un restaurante modesto del centro, el mismo donde solían ir cuando él era adolescente y celebraban con sopa y empanadas después de cada logro. El lugar seguía igual: mesas de madera gastadas, paredes amarillentas y una radio que sonaba con interferencias. Ella lo miró divertida al ver cómo pedía lo mismo de siempre sin preocuparse por los precios ni por las miradas. «¿Te acordás de este sitio, no?», preguntó él. «Claro», respondió ella. «Aquí me dijiste que querías ser alguien grande. Y mírate, lo conseguiste, aunque no de la forma que pensabas». Él rió y bajó la vista, con un brillo nostálgico en los ojos. Cuando trajeron la comida, brindaron con gaseosa servida en vasos simples, y ella pensó que ningún vino caro podía compararse con la sinceridad de aquel momento. El sonido de la lluvia contra las ventanas acompañó el silencio entre ambos, un silencio lleno, maduro, sin cuentas pendientes. Y por un segundo, el tiempo pareció detenerse para agradecerles por no rendirse. Esa misma noche, ya de regreso en casa, él encendió el televisor. En un programa de entrevistas, alguien hablaba sobre la pérdida de valores, sobre cómo la gente mide su valor por lo que muestra y no por lo que siente. La madre escuchaba desde la cocina mientras secaba los platos y sonrió. «Parece que hoy todos descubren lo que yo aprendí fregando pisos», dijo, medio en broma. Él rió, acercándose para abrazarla por la espalda. «No todos tienen una maestra como vos», respondió. Ella le dio una palmada cariñosa y volvió a sus tareas. La casa, iluminada con una luz cálida, olía a pan y jabón. Era un aroma que no se compraba, se construía. «Si algunas veces te han hecho sentir fuera de lugar entre los tuyos», dijo la narradora con voz serena, «deja un corazón o comenta desde dónde me estás escuchando, porque esta historia también puede ser la tuya». Y la historia siguió, como una confesión compartida entre quienes alguna vez se sintieron invisibles en el lugar que ayudaron a levantar. Con el paso de los días, el hijo empezó a notar cómo su entorno también cambiaba. Los compañeros que antes lo adulaban por conveniencia, ahora lo respetaban por su sencillez. Ya no llegaba en autos lujosos, sino caminando, disfrutando del aire y de los saludos genuinos de la gente. Una tarde, su jefe lo llamó a su oficina y le dijo: «Te veo diferente, más humano. Se nota cuando alguien deja de fingir». Él sonrió pensando en su madre y en el vino del Costco que, sin saberlo, le había enseñado más que cualquier universidad. De regreso a casa, pasó por la panadería y compró un par de medialunas, aún tibias. Cuando las llevó a su madre, ella se rió y exclamó: «Mira quién aprendió a traer pan sin avisar». «Es que el olor me siguió hasta el auto», respondió él dejando la bolsa sobre la mesa. Y en ese intercambio breve, sin solemnidades, se sintió el peso exacto de la reconciliación. Esa noche la madre salió al patio con una manta sobre los hombros. El cielo estaba cubierto y las primeras estrellas apenas se insinuaban entre las nubes. Encendió una vela y la colocó sobre la mesa de madera junto a su cuaderno. Allí escribió: «La verdad es como el fuego, no se busca, se encuentra, y aunque queme, también alumbra». Se quedó mirando la llama danzar, recordando los años de sacrificio, los días de silencio, las veces en que fue subestimada.
Ahora entendía que todo eso había sido necesario para llegar hasta allí, para poder mirar atrás sin rencor. Desde la ventana su hijo la observaba sin interrumpir. Sabía que aquella mujer, con las manos gastadas y el corazón invicto, era su mayor patrimonio. Y por primera vez comprendió que las raíces no se miden en dinero, sino en los gestos que uno deja sembrados. Con el invierno llegaron las pequeñas rutinas que hacían la vida más cálida. El hijo pasaba las tardes ayudando a su madre con las tareas del hogar o simplemente conversando frente al fuego. Ella le contaba historias del pasado, de su juventud, del trabajo en la fábrica, de cómo solía cantar mientras cosía para no sentir el cansancio. Él escuchaba con atención, maravillado de descubrir que detrás de aquella mujer sencilla había una fuerza que nunca se quebró. Una noche ella sacó una caja de recuerdos y le mostró cartas antiguas, algunas amarillentas, escritas con tinta corrida. Eran de su padre, el hombre que los había dejado cuando él era niño. El hijo las leyó en silencio, entendiendo que a pesar del abandono su madre había elegido no llenarse de odio. Siempre creí que el rencor envejece más que los años, dijo ella doblando las cartas con cuidado. Y en ese gesto sereno, él comprendió que la verdadera elegancia es perdonar sin hacer ruido. El viento soplaba fuerte aquella noche, y la electricidad se fue por unos minutos. La casa quedó en penumbra, solo iluminada por la luz tenue de la chimenea. La madre, envuelta en una manta, preparó chocolate caliente, y el hijo encendió una linterna sobre la mesa. Esto me recuerda a cuando se cortaba la luz y vos hacías sombras con las manos en la pared, dijo él riendo. Ella lo imitó, formando la figura de un pájaro con los dedos, igual que antes. El resplandor de las llamas jugaba en sus rostros, y por un momento ambos volvieron a ser los mismos, madre e hijo, sin nada que demostrar. El silencio no era vacío, era hogar. Cuando volvió la electricidad, ninguno se apresuró a encender las luces, preferían la oscuridad suave de lo real. Y en ese instante simple entendieron que habían recuperado algo que muchos pierden para siempre, la paz de no necesitar brillar. Al día siguiente, el hijo llevó a su madre a visitar un pequeño mercado artesanal que acababan de inaugurar en el centro del pueblo. Caminaban entre puestos de frutas, panes caseros y flores recién cortadas. La gente saludaba a la mujer con respeto. Algunos incluso la reconocían como la señora del discurso del vino, aquella que había tenido el valor de decir la verdad frente a la hipocresía. Ella se reía con modestia y respondía: «Yo no dije nada que no pensara». El hijo la miraba con orgullo, entendiendo que el coraje de su madre se había vuelto una leyenda silenciosa. En Misio Toas, un puesto compró un mantel bordado a mano, con hilos color crema y flores azules, igual que las hortensias del porche. «Para cuando vengas a almorzar», dijo ella. Él sonrió, sabiendo que no habría lugar más valioso en el mundo que aquella mesa pequeña donde todo comenzó. A veces pensaba, la vida da vueltas solo para devolvernos al punto donde aprendimos lo esencial. Con el mantel nuevo extendido, la casa se llenó de un aire distinto. No era lujo, pero sí armonía. Esa noche cocinaron juntos un guiso simple y encendieron una vela en el centro de la mesa. El hijo sirvió 2 copas de vino, esta vez sin etiquetas ni pretensiones, y alzó la suya diciendo: «Por la verdad, mamá». Ella brindó sonriendo con los ojos: «Por la verdad y por los que se atreven a decirla aunque duela». Bebieron despacio, saboreando no el vino, sino el momento. Las sombras bailaban en la pared y el olor a comida llenaba el aire con una calidez que ninguna cena de gala podría igualar. El hijo pensó que, tal vez, el destino tiene sentido cuando uno deja de fingir, y que a veces para encontrar la autenticidad hay que perder primero todo lo demás. El verano llegó con su calor pesado y las ventanas abiertas, dejando entrar el sonido de los grillos y el aroma de las flores del jardín. La madre se despertaba temprano, como siempre, y el hijo la acompañaba con una taza de café antes de ir al trabajo. Había vuelto a usar su bicicleta, esa que tenía desde sus años de universidad, y decía que lo hacía para sentirse libre del tráfico y de sí mismo. Ella reía al verlo salir con el casco torcido, orgullosa del hombre que había recuperado su rumbo. Una tarde, al regresar, él la encontró en el patio, pintando una vieja silla con pintura blanca. «Quiero que todo esté bonito cuando florezcan las hortensias», dijo ella, sin levantar la vista. El hijo la miró unos segundos, consciente de que esa mujer había reconstruido su vida sin hacer ruido, con la misma paciencia con la que se pinta una silla vieja. Capa por capa, hasta que el pasado deja de verse.
y en ese instante comprendió que la resiliencia tiene el color del perdón. En septiembre organizaron una comida familiar pequeña, sin invitados de compromiso ni protocolos. Solo ellos dos, un par de vecinos, y el olor a comida casera llenando el aire. La madre había preparado su guiso de siempre, ese que llevaba años perfeccionando sin seguir recetas. Cuando sirvió los platos, el hijo levantó la vista y dijo: «Esto sí es un banquete». Ella rió, y todos brindaron con vino barato, sin importar la marca. La risa, el ruido de los cubiertos, los perros ladrando afuera, todo tenía un ritmo perfecto. El hijo pensó que la felicidad no necesitaba un escenario, solo autenticidad. Y cuando su madre lo miró con ese brillo sereno en los ojos, entendió que aquel día por fin había vuelto a casa, no solo físicamente, sino espiritualmente, porque la verdadera riqueza, descubrió, no está en lo que se muestra, sino en lo que se comparte. Esa noche, mientras guardaban los platos, la madre se detuvo un momento y lo miró con una mezcla de orgullo y melancolía. «Sabes, hijo, cuando eras niño solías esconder galletas debajo de tu almohada por miedo a que se acabaran. Creo que todos hacemos eso de adultos, solo que en lugar de galletas escondemos emociones». Él la observó, comprendiendo la profundidad de esas palabras. «Yo escondí mi miedo, mamá», dijo. «Miedo a no ser suficiente, a que me juzgaran por ser hijo de una mujer sencilla». Ella se sintió spotipe. Acercó, le acomodó el cabello como cuando era chico y respondió: «Ser sencillo no es una vergüenza, es un lujo que pocos pueden pagar». El silencio se llenó de ternura, y él sintió que esas frases se quedarían tatuadas en su memoria para siempre. En ese hogar modesto las palabras no servían para impresionar, sino para sanar. Y la madre, sin pretenderlo, había convertido su humildad en sabiduría. Al día siguiente, mientras él salía hacia el trabajo, la madre se quedó sola regando las plantas. Sol caía suave sobre las hortensias que parecían más vivas que nunca. Se detuvo a observarlas, pensando en todo lo que había pasado desde aquella noche del vino. El dolor, el orgullo, la vergüenza, todo se había transformado en aprendizaje. En el fondo entendía que no se trataba de ganar o perder, sino de no traicionarse a sí misma. Guardó la regadera, se limpió las manos en el delantal y miró el horizonte con serenidad. A veces pensó: la vida da vueltas inmensas solo para enseñarnos a volver. Al principio con los ojos abiertos, y en ese momento sonrió, porque había perdido un lugar en una mansión, pero había recuperado algo mucho más grande, su dignidad intacta. Y ninguna fortuna del mundo valía tanto. Pasaron las semanas, y poco a poco, la historia del vino se convirtió en una anécdota lejana, un recuerdo que ya no dolía. La madre seguía con su vida, dedicada a las pequeñas cosas que llenaban sus días: el jardín, la cocina, las cartas a viejas amigas. El hijo, por su parte, había encontrado una paz que jamás imaginó tener. Ya no buscaba reconocimiento. Lo movía la gratitud. Cada tarde al salir del trabajo pasaba por la casa de su madre solo para tomar un mate o compartir el silencio. El sonido del reloj reparado marcaba un compás tranquilo, el mismo que años atrás parecía imposible. Y cuando alguno de los dos mencionaba a Tiffany, lo hacían sin resentimiento, como si la historia ya perteneciera a otro tiempo. El amor, entendieron, también sabe despedirse sin ruidos. La Addisa madre a veces decía: las heridas, cuando se curan con verdad, ya no duelen, solo enseñan. Y él asentía, sabiendo que esa era la lección que la vida le había obligado a aprender. Una mañana, el hijo decidió llevarla a la playa, a ver el mar que hacía años no visitaban. El viaje fue tranquilo, con el aire fresco entrando por la ventana y canciones viejas sonando en la radio. Al llegar, caminaron descalzos por la arena húmeda, dejando huellas que las olas borraban lentamente. La madre se detuvo a no. Mirar el horizonte y dijo: el mar siempre sabe dónde devolver lo que le pertenece. Él sonrió, sin entender del todo, pero sintiendo la verdad en esas palabras. Pasaron el día allí, comiendo bocadillos simples y hablando de nada en particular. Por la tarde, cuando el sol empezó a caer, ella le tomó la mano y agregó: nunca te avergüences de dónde vienes, hijo. Lo simple es lo que dura. Él apretó su mano con fuerza, como si quisiera guardar ese instante para siempre. Y aunque no lo dijeron, ambos sabían que la vida les había devuelto algo que habían perdido: el derecho de estar en paz. El regreso fue silencioso y cálido.
Mientras el auto avanzaba por la carretera iluminada por el atardecer, el hijo notó cómo su madre miraba el paisaje con una serenidad que pocas veces había visto. Parecía que el mar le había devuelto no solo recuerdos, sino también una parte de sí misma que había quedado dormida durante años. Cuando llegaron, ella preparó té y pusieron las fotos del viaje sobre la mesa. Ambos rieron al verse despeinados por el viento con la piel dorada por el sol. «No somos modelos», dijo ella riendo, «pero salimos vivos, que es mejor». El hijo le respondió con una sonrisa y pensó que la felicidad no necesita filtros, solo momentos compartidos. Antes de irse la abrazó con fuerza y le dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Ella respondió con una caricia en el rostro. Los hijos no se rinden, se esperan. Y en esa frase cabía todo lo que el tiempo no había podido borrar. Esa noche, mientras la madre se preparaba para dormir, se sentó en la cama con su cuaderno sobre las rodillas. Anotó una frase nueva. «Hay verdades que no gritan, solo se quedan esperando a que el corazón las entienda». Cerró el cuaderno, suspiró y apagó la luz. El silencio de la casa le resultaba ahora un compañero amable. Afuera, el viento movía las ramas del limonero y en el aire flotaba un olor fresco a tierra mojada. Pensó en Tiffany, no con amargura, sino con compasión. Esperaba que, algún día, también ella encontrara su paz, porque entendía que no hay enemigos cuando uno aprende a soltar. Antes de quedarse dormida, susurró una oración corta. «Gracias por devolverme mi voz». Y en ese agradecimiento el pasado quedó finalmente en reposo. El hijo, por su parte, empezó a escribir también. No un libro, sino pequeños textos que guardaba en el móvil. Reflexiones sobre el trabajo, la familia y lo que realmente importa cuando la vida te pone frente al espejo. A veces se los leía a su madre mientras cocinaban. Ella lo escuchaba con atención, con esa mezcla de ternura y orgullo que solo tienen las madres que han visto crecer a sus hijos más de una vez. «Escribís bonito», le decía, «pero lo mejor es que ya no estás escribiendo para impresionar». Él se reía, sabiendo que era cierto. Había pasado años construyendo frases vacías, discursos que no decían nada. Ahora, en cambio, cada palabra tenía sentido porque salía del alma, y entendió que la sinceridad también es un lenguaje, que se aprende tarde pero nunca demasiado tarde. Su madre lo miraba y pensaba que los milagros a veces no llegan de golpe. Se construyen día a día, con paciencia y verdad. Un domingo, mientras almorzaban en el porche, llegó una carta. Venía sin remitente, con una letra prolija que la madre reconoció al instante. Era de Tiffany. Decía que se había mudado a otra ciudad, que estaba trabajando en una tienda de arte y que por primera vez sentía que hacía algo real. Agradecía, sin mencionarlo, directamente la noche del vino. «Esa noche creí que me humillabas», escribía, «pero en realidad me diste la oportunidad de dejar de fingir». La madre leyó la carta en silencio y luego se la mostró a su hijo. Él la leyó despacio, sin enojo, sin orgullo. Solo asintió como quien entiende que la vida también tiene caminos de redención para los demás. «Espero que encuentre su verdad», dijo la madre, doblando el papel con cuidado. Y por primera vez ambos sintieron que la historia estaba realmente cerrada. Con el tiempo, la carta de Tiffany se volvió parte del silencio cotidiano, guardada entre las páginas del cuaderno de la madre. Ella no la mostraba a nadie, pero a veces la releía antes de dormir, como quien acaricia una herida que ya no duele. En esos momentos pensaba que tal vez todos, ella, su hijo y Tiffany, habían aprendido lo mismo, que la verdad, aunque incomode, libera. Un día, mientras barría el patio, notó que la hortensia del porche había crecido más de lo normal. Sus flores azules cubrían la pared como una bandera de vida. Ella sonrió tocando los pétalos suaves y murmuró, «Qué raro. Florecen más cuando uno deja de aparentar». Era su manera de agradecer sin palabras. El hijo la observaba desde la ventana y esa simple imagen, su madre entre flores, le pareció la definición más pura de la dignidad. Entonces comprendió que había heredado algo más que su sangre. Había heredado su verdad. Una tarde, la madre decidió invitar a los vecinos para compartir una merienda. Había horneado pan dulce y encendido una vela aromática que olía a vainilla y limón. Entre risas contó la historia del vino, pero esta vez como si fuera un chiste. Ya no había rencor ni vergüenza, solo enseñanza. «Ese día entendí», dijo, «que a veces uno tiene que romper la porcelana del orgullo para servir el café de la humildad». Todos rieron,
incluso su hijo, que la miraba con admiración. La mujer que antes había sido humillada en una mansión, ahora hablaba con soltura frente a su gente, en su casa, sin miedo al juicio de nadie. Y fue entonces cuando comprendieron que el lujo no estaba en la botella ni en el vestido, sino en poder reírse del pasado sin perder el alma. Esa risa, auténtica y cálida, se quedó flotando en el aire como un perfume que no se olvida. Cuando los invitados se fueron y el sol comenzaba a ocultarse detrás del cerro, el hijo y su madre se quedaron en silencio en el porche, mirando cómo las luces del vecindario se encendían una a una. El aire tenía ese olor tibio, del final del día, mezclado con pan horneado y flores frescas. Ella, con las manos cruzadas sobre el regazo, dijo: «¿Sabes qué aprendí, hijo? Que uno puede tener poco, pero si tiene paz, tiene todo». Él asintió sin hablar, porque ya no hacía falta explicarlo. El tiempo había limado todo lo que alguna vez los separó. La casa era sencilla, pero cada rincón respiraba historia, esfuerzo y cariño. El sonido lejano de una guitarra se mezclaba con el murmullo de la calle, y por un momento ambos sintieron que el mundo se había detenido solo para ellos. «Este es el hogar que siempre quise darte», dijo ella finalmente. Y él, con los ojos brillantes, respondió: «Y yo, mamá, este es el hogar que siempre necesité». Esa noche, antes de dormir, la madre salió al patio y miró el cielo estrellado. Había una quietud hermosa, de esas que solo entienden quienes han sobrevivido al ruido del orgullo. Recordó la frase de su hijo, aquella que le había dicho meses atrás: «El éxito es tener menos miedo». Sonrió, porque ahora entendía que ambos habían conquistado algo más importante que el éxito: la libertad de ser auténticos. En su cuaderno escribió una última frase: «Cuando el mundo te pida brillar, sé luz, no reflejo». Apoyó la pluma, cerró el cuaderno y apagó la lámpara. El reloj reparado marcaba el ritmo sereno de una vida en paz, y justo antes de cerrar los ojos pensó: «Qué ironía, me echaron de una mansión y encontré el paraíso en mi cocina». Durmió sonriendo mientras la noche guardaba silencio en su honor. Pasaron los meses, y aquella calma que la madre tanto había buscado se volvió rutina. Ya no esperaba grandes cambios ni noticias extraordinarias. Su felicidad residía en los pequeños detalles: el olor del pan por la mañana, el canto de los pájaros en el jardín, las llamadas de su hijo cada noche para preguntarle si había cenado. Él, por su parte, la visitaba cada fin de semana sin falta, siempre con algo nuevo que contarle o reparar. «Ya no trabajo para ascender», le dijo un día, «sino para sentirme útil». Ella asintió con esa sonrisa tranquila que se reserva para los orgullos que no necesitan palabras. La casa, pequeña pero viva, se había convertido en el punto de encuentro entre el pasado y el futuro. Y aunque el tiempo seguía su curso, parecía que la vida había decidido darles un respiro prolongado, un descanso merecido después de tanto aprender. Una tarde de domingo, el hijo llegó con una cámara de fotos. «Quiero dejar un registro de todo esto», explicó. Pasaron la tarde tomando fotografías del jardín, de la cocina, de la vieja silla pintada de blanco, de la hortensia florecida. Cada imagen capturaba más que un momento. Capturaba la paz alcanzada después de la tormenta. Cuando terminaron, él conectó la cámara al televisor y proyectaron las fotos en la pantalla. Ambos se quedaron mirando en silencio. «¿Ves?», dijo ella. «No necesitamos marcos de oro para que algo sea hermoso». Él rió, consciente de que cada foto era una prueba de lo que habían recuperado. La madre apoyó la cabeza en el hombro de su hijo y por primera vez desde que comenzó todo, pensó que el pasado ya no le dolía, simplemente formaba parte de su historia. Esa noche, cuando el hijo regresó a su apartamento, abrió su laptop y escribió un correo con el asunto: «Gracias, mamá». No era un mensaje largo, apenas unas líneas donde le decía que todo lo que era y lo que había aprendido a hacer se lo debía a ella. Antes de enviarlo, lo releyó y sintió un nudo en la garganta. Pensó en la noche del vino, en la vergüenza, en el orgullo, en la caída y en todo lo que había tenido que romperse para que algo nuevo naciera. Al final del correo escribió: «Prometo que nunca más te haré sentir fuera de lugar en mi vida». Y al presionar enviar, sintió que un peso invisible lo abandonaba. Era como si por fin hubiera cerrado un ciclo que había durado demasiado. Después apagó la computadora, se asomó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Por primera vez no le parecieron frías, le recordaban los ojos de su madre,
firmes y cálidos al mismo tiempo. A la mañana siguiente la madre leyó el correo con los lentes puestos de medio lado, porque las lágrimas le nublaban la vista. No respondió enseguida. Prefirió dejar que las palabras se quedaran flotando, saboreándolas como un té recién hecho. Luego, con su cuaderno al lado, escribió una última nota. El amor verdadero no necesita perdón, solo tiempo para volver. Cerró el cuaderno y salió al patio, donde el sol se filtraba entre las hojas. El aire estaba tibio y el sonido de los pájaros llenaba el silencio. Se sentó en su vieja silla blanca, con la mirada perdida entre las flores. Sintió gratitud, no solo por su hijo, sino por la vida misma. Había comprendido que la verdad no siempre une, pero sí libera. Y en esa libertad finalmente encontró el descanso que había buscado toda su vida.